continuación, la última de la mañana, y después dejaremos un turno para preguntas para las 4 de hoy. Nos va a hablar la profesora María Berbara de la Universidad de Río de Janeiro, que lleva siendo profesora en esta universidad, yo no sé, no te digo los años, no lo sé. 14. Unos cuantos. Y que el inicio de su formación pues parece que aúna los dos mundos que hemos vivido aquí esta mañana, ¿verdad? Porque ella empezó estudiando en su doctorado, que lo hizo en la Universidad de Hamburgo, motivos sacrificiales greco-romanos en la iconografía cristiana, con especial atención al caso de Laoconte de los museos vaticanos, ¿no? Así que, incluso en la actualidad, creo que se dedica también a este área de la tradición clásica en los estudios coloniales, un poco, ¿no? Y una cosa que quiero señalar, porque me ha encantado, que esto no tenemos en España, es que ha tenido 2 becas de productividad, ¿eh? Eso no sabe lo que es, pero que suena fenomenal. Una en 2012 y otra en 2013. Bueno, muchas gracias. Entonces, ella nos va a hablar de las sociedades tupíes y la resignificación de las reliquias en la América portuguesa durante la primera época moderna. Muchas gracias. ¿Me escuchan todos? Espero que esté funcionando el micrófono, ¿sí? Estas becas de productividad peligran ahora con el próximo gobierno, según nos salgan las elecciones. Sí, o sea, es como siempre muy inestable, pero ojalá sigamos para poder seguir haciendo investigación de alguna manera. Bueno, quisiera empezar agradeciendo a los organizadores, y en especial a Luis Elena, a Coco Alcalá y a Juan Luis, que son mis compañeros desde hace muchos años. Ya trabajamos juntos muchas veces, inclusive es mi segunda vez en Madrid. En 2013 hicimos un proyecto juntos de cooperación Brasil-España, y para mí es un placer enorme estar aquí en el Museo de Arqueología, al cual solo conocía como turista, y espero poder visitar pues en la hora de la comida después o después, si es posible, si me dejan. Y quisiera empezar comentando que, bueno, no me preocupé mucho con el idioma, así que llegué a pensar en pedirles ayuda para hacer una revisión, pero pensé que al ser una presentación oral, pues si hay algún error, y sobre todo las citas que les traigo son citas que las traduje yo, entonces los errores son míos y no de los traductores. Porque no los subo. Seguramente los hay, pero yo no tuve acceso a las ediciones españolas de algunas fuentes. Cuando conversando con Coco y con Juan Luis sobre cómo podría contribuir aquí, pensé que un primer aspecto interesante sería cambiar el foco geográfico o dar un énfasis mayor a la América portuguesa, porque sabía que mis compañeros y compañeras trabajarían, como hizo ahora mismo Escardiel, sobre todo con la América hispánica, aunque Escardiel trajo algunos textos con los cuales yo también trabaja con los guaraníes, pero quise, enfocar en la América portuguesa. Y quise además también tratar con poblaciones, sociedades nativas americanas que son quizás poco conocidas o menos conocidas que las habituales, que aztecas e incas, que son los tupíes. Las sociedades tupíes son las sociedades que habitaban lo que es la costa del actual Brasil, y es un nombre genérico dado por los jesuitas y que hoy en día se justifica en la antropología, sobre todo por la lengua. Son sociedades que compartían una lengua común. Ahora quizás ya puedo empezar enseñándoles, aquí, espérenme, son muchas cosas. Sí, pues un mapa para que se ubiquen y para que nos ubiquemos de la región que voy a tratar. Entonces, las sociedades tupíes, que son por tanto un nombre genérico dado por los jesuitas, es decir, un tupí no se autodenominaba tupí, eran sociedades que habitaban esta región que va desde la boca del Amazonas, más o menos, hasta la capitanía de São Vicente, donde es el actual São Paulo, y que habitaban la costa, la región de la costa, y que eran las regiones con las cuales los jesuitas trataban más, las sociedades con las cuales trataban más. Eran sociedades nómadas o seminómadas, por lo cual, cuando se mira los mapas no se puede trazar fronteras muy precisas. Eran sociedades
constituidas a partir de aldeas de como mucho 8 familias que vivían juntas, o sea, de aldeas chiquitas, y que cambiaban de sitio cada 6 a 8 meses, más o menos. Entonces, los famosos Tupinambá, que son los que aparecen más en las fuentes del siglo XVI, en realidad están esparcidos, o sea, se les encuentra en lo que es el Maranhão, pero también en lo que es Bahía y en lo que es la zona de Río de Janeiro y São Paulo, y tenían un idioma común. Y contrariamente a otras sociedades americanas, y eso ya lo decían los jesuitas, no dejaron ciudades, no dejaron una cultura material que se puede estudiar como se puede estudiar, por ejemplo, la azteca o la maya o la inca. Al ser nómades, a trabajar la madera, sobre todo, la cultura material que hay son unos pocos fragmentos cerámicos, unas cuantas armas y una magnífica arte plumaria, eso sí. Por eso mismo yo quisiera empezar mi ponencia, que tiene algunos puntos en común con las del Cardiel, porque voy a tratar también un poco de la cuestión de la adoración de los huesos. Ella habló de la recepción indígena y yo voy a ir por ese lado. Y quisiera, por tanto, empezar haciendo una pequeña digresión muy breve sobre justamente lo que se está llamando en Brasil ahora mismo la nueva historia indígena, que es una historia que busca volver a dar un protagonismo agencial a esas sociedades. Una de las más importantes reivindicaciones académicas contemporáneas dice respeto a la historia de las sociedades que habitaban pues, la costa del actual Brasil en los siglos XVI y XVII. La casi absoluta ausencia de fuentes textuales e iconográficas producidas por indios que vivían en esa zona constituye sin duda un alto obstáculo, pero quizás el principal sea una cierta resistencia por parte de historiadores brasileños en relación a ese tema, el cual consideran como de dominio exclusivo de la antropología. Investigaciones más recientes, o sea, producidas en los últimos 20 o 30 años, intentaron reconstruir la historia brasileña de la primera época moderna a partir de la superación de una visión que reducía a esas poblaciones a meros objetos de estudio científico, los cuales, cuando mucho, podrían lanzar alguna luz sobre los orígenes históricos de la humanidad, como fósiles vivos de una época remota. La así llamada nueva historia indígena busca restituir a las poblaciones americanas y en especial a las que habitaban la costa brasileña un rol activo en la configuración sociopolítica, cultural, artística y religiosa del universo colonial americano. Para eso se han estado utilizando nuevos recursos y métodos, entre los cuales una mayor precisión en lo que dice respecto a las diferencias étnico-culturales de esas sociedades, a fin de evitar generalizaciones, un rescate lingüístico realizado a partir del confronto entre las fuentes escritas europeas y estudios de ramificaciones tupíes contemporáneas, y la consideración de las misiones menos como un proceso unilateral de imposición y más como fruto de una mediación religiosa y cultural entre católicos e indios. O sea, tratar generalmente, pues, en primer lugar, de hecho, los historiadores brasileños que se ocupan de las sociedades tupíes lo han estado haciendo a lo largo de los últimos 20 o 30 años. Antes de eso era un dominio exclusivo de la antropología. Y si a alguien le gustaría empezar a estudiar, digamos, Escardel trajo un poco una revisión historiográfica, yo sugeriría que empezaran por el historiador de cuyo libro copio ese mapa, que es John Monteiro, fallecido precocemente hace un par de años, pero es un gran propulsor de esa nueva manera, digamos, de trabajar y de pensar las sociedades tupíes. En esta ponencia voy a analizar un caso específico de ese proceso de traducción y mediación en el ámbito de las misiones jesuíticas que actuaban en lo que hoy es la costa de Brasil, o sea, el significado y la circulación de las reliquias. La comprensión de la reliquia en cuanto a un fragmento corpóreo dotado de propiedades sobrenaturales encontraba un eco directo en las sociedades tupíes, para las cuales huesos o dientes de muertos podían adquirir dimensiones mágicas. Varias etnias indígenas rendían culto a los huesos de sus chamanes.
Y aquí quisiera matizar que la palabra reliquia hemos visto ayer con los compañeros de historia antigua y también esta mañana puede tener muchas acepciones. Aquí estoy trabajando particularmente con la reliquia en cuanto a un trozo de cuerpo muerto y particularmente huesos que tienen un valor pues mágico, sobrenatural, espiritual. De un lado, la adoración de las reliquias había sido enormemente estimulada en la región desde las últimas décadas del siglo XVI. A partir de 1575, los jesuitas organizaron una gran exportación de reliquias desde Portugal a Brasil, incluyendo 2 cabezas de las 11.000 vírgenes, son 11.000, entonces están por todas partes, las cuales inspirarían el auto de Santa Úrsula, compuesto por el padre José de Anchieta, el famoso jesuita, en 1585, que en 1583 el visitador jesuita Cristóvão de Gouveia haya ordenado la construcción en la sede de Bahía, en el nordeste de Brasil, de 16 armarios de jacaranda para conservar las reliquias que se amontonaban en el colegio, nos puede dar una idea de la fiebre relicaria de esas fechas. Las reliquias, así como el martirio, se reactualizan en el siglo XVI en función de la expansión global del cristianismo. Ellas se relacionan a la universalidad de la verdadera religión y en cuanto tal, la difusión extraeuropea de reliquias consagradas y prestigiosas diviniza espacios periféricos. Por otro lado, el surgimiento de reliquias locales confiere identidad nacional o regional a esos mismos espacios. Scardiel habló un poco de eso, ayer hablábamos de la cuestión de la territorialidad precisamente de la reliquia en el mundo griego y aquí existe, ya se lo adelantó, bueno, explicó muy bien realmente Scardiel, esas diferencias entre las reliquias que se traen, que se importan, y las reliquias pues, locales de jesuitas muertos en tierras americanas o otros religiosos muertos en tierras americanas. En el caso de la conversión de indios en la costa de Brasil, los jesuitas incluyeron muy rápidamente la veneración de reliquias en su proyecto de conversión y en numerosas ocasiones les enseñaron a los indios por la palabra y por el ejemplo el culto a los huesos. La significación espiritual de los huesos presente en ambos universos religiosos y simbólicos podía, o sea, ambos en el católico y en el tupí, podía, sin embargo, tanto abrir canales de comunicación cuanto generar confrontaciones. O sea, eso es lo que quisiera aquí un poquito, digamos, enfatizar. De un lado, se abre un puente porque hay una analogía entre la reliquia tal y cual se concibe en el mundo cristiano y la adoración a los huesos, pero de otro también se generan confrontaciones. Y en eso quisiera yo digamos, focar esta presentación. Huesos humanos, de hecho, fueron objetos de tensas disputas entre jesuitas e indios en los siglos XVI y XVII. Scardiel enumeró unos cuantos. Quisiera hablar aquí de uno de esos ejemplos. Una carta encontrada por la investigadora brasileña Manuela Carneiro da Cunha en la Biblioteca Nacional de Lisboa, por ejemplo, relata cómo en 1618 un jesuita le pidió a un grupo de indios que encontró en su camino desde Ceará a Maranhão, en el nordeste de Brasil, que le regalaran un hueso del pie del padre Francisco Pinto, fallecido hacía 10 años. Los huesos estaban allá en una ermita y este jesuita les pide un hueso del pie para llevarlo como reliquia al colegio de Bahía. El padre Pinto, considerado por sus colegas como un jesuita ejemplar a causa de sus profundos conocimientos de las lenguas nativas y de sus buenas relaciones con los tupíes, había sido muerto a palos a mano de tocarijús que eran enemigos de los tupíes y desde entonces era venerado como mártir. Los indios que tenían el cuerpo del padre Pinto le explicaron al jesuita que quería el hueso que ellos acudían a los huesos del padre para rogarles lluvia o sol según lo que hacía falta en cada momento y que no podían estar sin ellos. O sea, lo sentimos, pero no te vas a llevar los huesos. El párroco no desistió de conseguir algunos de los huesos, de modo que pidió al cura de una fortaleza próxima que por la noche fuese a la ermita donde estaba enterrado el cuerpo y llevara algunos huesos al colegio de Pernambuco, en otras palabras, robar. Y ahí vamos al topos también del furta sacra de que hablábamos un poco ayer.
Pero los indios desconfiados ya habían cambiado el cuerpo del sitio, porque ya se habían dado cuenta que el jesuita tenía malas intenciones y que no iba a aceptar un no como respuesta. Cuando se dieron cuenta de que el jesuita había intentado robarles, lo persiguieron por días. Al encontrarlo, lo revisaron cuidadosamente hasta asegurarse de que no llevaba los huesos. Él vivió para contar la historia, pero por los pelos. Este episodio es un interesante ejemplo de cómo en principios del siglo XVII las reliquias se habían convertido en objetos preciados por al menos algunas de las sociedades que, aún no cristianizadas y todavía viviendo de modo independiente, habitaban el actual Brasil. ¿Cuáles son los antecedentes de esa relación entre los tupíes y los huesos humanos? ¿Cómo explicarlas y cómo comprenderlas? Es bien sabido que en las sociedades tupíes el canibalismo juega un papel sociocultural de absoluta centralidad y a su respecto mucho se ha pensado y escrito. De acuerdo con textos europeos de los siglos XVI y XVII, particularmente los libros de Hans Staden, André Thevet, Jean Delery y las cartas jesuíticas, los tupíes comían a algunos de sus adversarios vencidos en rituales realizados en algunos casos meses después de las batallas en las cuales habían sido capturados. Según las fuentes, esos prisioneros eran muertos de un golpe seco en la cabeza y enseguida las mujeres preparaban y cocían el cuerpo que sería comido por la comunidad. La carne y la sangre constituían en esos rituales de venganza guerrera el elemento central. Los huesos, sin embargo, podían también adquirir importancia en cuanto memento de la victoria obtenida o como símbolo apotropaico. En su verdadera historia, que es el libro de la izquierda, Hans Staden cuenta cómo, durante su cautividad entre los Tupinambá, estos le enseñaron los cráneos de enemigos previamente devorados. Hans Staden, esa es una historia muy conocida en el mundo de la colonial brasileño, es un alemán que cae prisionero de los Tupinambás en los años 1550 y se queda prisionero entre ellos por un periodo de 8 meses, durante los cuales aprende el idioma tupí, conoce las costumbres y la idea es que lo van a comer, lo van a matar en un ritual, pero al final eso nunca sucede. La historia, el libro de Hans Staden realmente es un libro de aventuras. Entonces, a cada día cuando está prestes a ser ejecutado pasa algo, hay un eclipse, hay alguien que viene, al final sobrevive y escribe un libro que se convierte en un bestseller en Europa. Esa es la fiebre brasileña y la fiebre tupinambá de los años 1570-80, que es también cuando se publican los demás libros en muchísimas ediciones y traducciones que se suceden con enorme rapidez. O sea, los tupinambás están de moda y poblan la imaginación realmente europea en ese momento. Pero quisiera traer aquí una de las imágenes del libro de Hans Staden. Él dice, cuando él vive, por tanto él vive ahí entre los tupíes y dice, cuando llegué a las proximidades de la cabaña, oí un gran estruendo. Ellos cantaban y tocaban sus instrumentos de soplo. Delante de las cabañas había cerca de 15 cabezas espetadas en estacas. Eran cabezas de maracayás, enemigos suyos que habían devorado. Mientras pasábamos, me enseñaron las cabezas, subrayando que eran de sus enemigos. Entonces, aquí están las cabezas en este grabado de Staden. Theodore de Brie, en su edición sobre las Américas, incorporaría el relato y partiría de las imágenes del libro para presentar al público europeo magníficos grabados sobre, entre otras, las sociedades tupíes. O sea, Theodore de Brie va a escribir a lo largo de varios años una gran edición muy famosa sobre América. En la tercera parte, él parte de los grabados de Hans Staden y del libro de Hans Staden y también de Delery y hace grabados mucho más sofisticados. Y traje ese ejemplo en lo cual otra vez aparecen pues, los cráneos. También Jean Delery, el huguenote que había participado de la segunda expedición francesa a la bahía de Guanabara en el actual Río de Janeiro en mediados de la década de 1550, había descrito esa costumbre tupinambá, acrecentando que tenían gran orgullo de sus trofeos descarnados,
como los describe, y que guardaban los huesos de piernas y brazos para instrumentos de soplo y dientes para collares. La información según la cual huesos de enemigos muertos en rituales antropofágicos habían sido utilizados para la fabricación de instrumentos musicales aparece en innumerables relatos europeos. En el segundo cuartel del siglo XVII, sin embargo, las víctimas fueron los mismos jesuitas. Según una carta escrita por el frade Miguel Antúnez, los jesuitas Antonio Pereira y Bernardo Gómez fueron muertos en 1688 por indios de la nación Aguaraca, en el actual Maranhão. Según la carta, cito, después de la matanza, desnudaron los cuerpos muertos y los guindaron desnudos en las vigas de las casas. Los picaron en pedazos, los asaron y se los comieron, guardando, sin embargo, los cráneos para beber sus vinos en ellos y algunas canillas para hacer sus flautas y las puntas de sus flechas, como también la grasa y la manteca para untarse con ellas. El indio Mochimaré, de la aldea de Mucurá, del pueblo Maraunices, con otros 3 compañeros, robó una canilla del padre Bernardo Gómez para hacer de ella una flauta. Fin de citación. Un siglo antes, el comerciante y terrateniente portugués Gabriel Soares de Souza ya había descrito que los jefes Tupinambá eran enterrados con sus cangoeiras. Cangoeiras eran flautas hechas con los huesos de sus enemigos. De hecho, en un diccionario tupí portugués de 1613, cangoeira significa literalmente hueso que ya fue cuerpo. Los instrumentos musicales Tupinambá, de hecho, compartían con las reliquias la calidad de constituir simultáneamente una persona y un objeto. Muchas narrativas tupíes indican la fluidez entre esos 2 conceptos y también la capacidad de que alguien o algo pueda ser a la vez 2 cosas. Una persona, por ejemplo, podía ser a la vez humana y animal. En ese sentido, quisiera destacar el maracá, un instrumento musical hecho a partir de calabazas secas con semillas o pequeñas piedras en su interior. Ustedes estarán pensando en las maracas, es el mismo principio, es un sonador, ¿cómo se dice? Sonador. Sonajero, y que aparece en muchas sociedades americanas desde pues, el sur de lo que es América del Norte, el Caribe y en América del Sur, en la parte atlántica, ¿no? El maracá es particular porque tiene unas plumas y tiene un relieve de una boca, sobre la cual ya voy a hablar un poquito. Relatos quinientistas europeos lo describen primordialmente a partir de su función religiosa. Cada hombre poseía su propio maracá, el cual había sido manufacturado y decorado en modo ritual y consagrado por el chamán. El chamán es una traducción inexacta. El término tupí es pajé, que es alguien que tiene la capacidad de comunicarse pues, con los muertos. En ese ritual, por tanto, pues, el chamán o el pajé le daba un espíritu al maracá, el cual hablaba cada vez que se sonaba el instrumento. El maracá es representado innumerables veces en los grabados de los libros originales de Thévet y Léry y en la edición posterior de Théodore de Brie. Entonces aquí pues traje varios ejemplos, ¿no? En el cual tupinambás son representados con los maracás y en ese fragmento del grabado de Brie se ve inclusive esa media luna que es descrita y que no es un agujero, es un relieve que representa es un canal para la alimentación y para la voz, porque ellos hablan, el sonar es una voz de los muertos. Pero la historia de la transformación de los jesuitas en flautas nos lleva también al segundo aspecto que quisiera destacar sobre el interés de los indios por las reliquias. Una de las más importantes características de las sociedades tupíes, de hecho, es su relación de apropiación con respecto al cristianismo. En innumerables cartas, los jesuitas describen cómo los indios creían sin objeciones al discurso religioso cristiano. Se dejaban bautizar sin oponer resistencia alguna y acudían a misa no solo con docilidad, sino devoción.
Muchos textos describen igualmente cómo en ese proceso los indios se apropiaban de figuras, rituales o objetos sagrados de manera a tomar para sí la agencia sobre ese universo religioso. Durante la segunda mitad del siglo XVI y hasta principios del XVII surgieron varias santidades en Brasil, que no tienen nada que ver con el concepto de santidad, ya voy a explicar. Esas santidades, como eran llamadas por los jesuitas, designaban indios que se atribuían características o roles cristianos, apropiándose no solo de ciertos signos externos, sino también del discurso y gestual de los curas. Usaban muchas veces los hábitos sacerdotales, portaban cruces, bautizaban y confesaban, además de asumir papeles proféticos y poderes sobrenaturales. Para que nos quedemos en un único ejemplo, cito un pasaje de la relación de 1602 de un jesuita, transcrita por Fernão Guerreiro, sobre la llegada de una santidad a la aldea en la cual se encontraba. Cito, él, la santidad, estaba como quien enseña la doctrina, mezclando 1000 disparates, como por ejemplo decir Santa María, Tupana, Remireco, que quiere decir Santa María, Mujer de Dios, y otros despropósitos semejantes. Estaba arrodillado y con la mirada puesta en el cielo y las manos levantadas y abiertas como un sacerdote que dice misa. Las santidades bautizan a los suyos y a los hombres les ponen Jesús y a las mujeres María. Usan la cruz, pero con poca reverencia, y tienen otras ceremonias al modo de las de la Iglesia. Fin de citación. Según el historiador brasileño Carlos Fausto, el problema central para los indios no era, pues, cómo regresar a una identidad perdida, sino cómo apropiarse de los poderes extraordinarios que los europeos y en particular los curas parecían poseer. Los indios no se oponen a la verdadera religión, pero la contrahacen. La contrechura de la religión es un tema recurrente en los escritos jesuíticos y siempre con la misma recomendación a los misioneros. No basta hacerles a los indios creer en la religión cristiana, sino también hacerles entender la autoridad de la Iglesia. O sea, eso es una cosa que aparece una y otra vez en los escritos. Los misioneros, o sea, el consejo es muy fácil. Los tupíes, ellos creen con suprema facilidad en la existencia de Dios y de la Virgen y de que existe un papa. El problema es que pasan a autotitularse papa, por ejemplo. Entonces, es necesario convencerlos de la existencia de ese sistema, y esa es la parte fácil. La parte difícil es decir que ellos no participan realmente del sistema de poder. El sistema de poder está más allá del océano, no está allá donde ellos. Y hay esas santidades, alguna de ellas, hay una santidad, la santidad de Jaguaripe, que se quedó famosísima y funcionaba como una especie de mini Roma. Tenían su Vaticano, tenían su iglesia, tenían su papa. Era una contrahechura, por eso te preguntaba, no sé si la palabra es la adecuada, si se entiende, porque no es una simulación, es un ser análogo, pero diferente también. En ese sentido, entonces, para volver a las reliquias, ¿no? Las reliquias locales, como los huesos del Padre Pinto, asumen a veces un carácter ambivalente. Y así se prestan mejor a las apropiaciones por parte de los indios. Reliquias importadas, como por ejemplo las cabezas de las 11.000 vírgenes, no solo hacían esa apropiación más difícil, sino también indicaban que el centro del poder y de la autoridad está más allá del océano. Para finalizar, quisiera recordar un otro momento en que los temas de la antropofagia y el de la reliquia se cruzan, en esa vez en territorio europeo. Como es sabido, protestantes y católicos se acusaban mutuamente en el periodo que tratamos de terrible crueldad. Martirologios contemporáneos, panfletos y grabados representaban a unos y a otros matando niños, torturando mujeres, quemando aldeas y atrocidades semejantes. En ese contexto, protestantes acusaban católicos con frecuencia de antropófagos y teófagos por causa de su insistencia en la veracidad del dogma de la transubstanciación. En un panfleto en contra de Nicolás Villegagnon, por ejemplo, el almirante es comparado a Polifemo, el devorador de hombres. O sea, Villegagnon es el jefe de la colonia francesa en Brasil y que se fragmenta, no vamos a entrar ahí ahora, pero se fragmenta sobre todo por causa de peleas internas entre católicos y protestantes ahí adentro, y él se rehúsa
o sea, para él la misa se tiene que celebrar según los preceptos católicos de la presencia real de Cristo en la hostia y en la sangre, y no como creían los hugonotes desde un punto de vista simbólico. Y por eso los protestantes, cuando se regresan de Francia a Brasil, pues escriben panfletos y libros en su contra, y en ese caso específico lo comparan. Es una caricatura, se podría decir, en la cual Villagañón es comparado a Polifemo, que es caníbal y que es bárbaro. Y ahí volvemos un poquito inclusive a la ponencia de la mañana, la idea de la monstruosidad, de la alteridad, del monstruo, del otro ser, de Polifemo se dice, Polifemo, que está, digamos, que vive en una cueva, que no participa de la polis, que vive aislado, que es barbárico y que come carne humana. Pero los católicos contraatacaron con las mismas armas, creando imágenes y textos en los cuales protestantes son representados canibalizando católicos. Como por ejemplo en el martirologio de Richard Verstegen. Por ejemplo, ese es un martirologio anti-huguenote en que se ven aquí escenas pues, de canibalismo que son extraídas de los libros de viajeros por las tierras tupíes y que relatan el canibalismo tupí. Entonces se traslada el canibalismo tupí para Europa, solo que diciendo, bueno, los caníbales en ese caso son los hugonotes, por ejemplo. En una de esas embestidas acusaron a los calvinistas de haber profanado, cocinado y devorado nada menos que las reliquias de San Fulcran, el obispo francés, muerto en Lodève en 1006. Una pintura de François Maté, actualmente conservada en la Catedral de Lodève, recupera en la primera mitad del siglo XIX ese antiguo episodio. El supuesto caso de canibalismo habría sucedido en 1572, cuando la Catedral de Lodève fue parcialmente destruida por los hugonotes. De acuerdo con algunas fuentes, de su cuerpo, que hasta entonces había permanecido incorrupto, solo sobraron algunas partículas. Mientras jesuitas y tupíes disputaban en la costa brasileña los santos huesos del Padre Pinto, Europa se sumergía en uno de los capítulos más violentos de su historia. El asombro caníbal, en ese sentido, se podía vincular al significado de la reliquia. En un universo saturado de inversiones especulares, sutilezas teológicas y plagios diabólicos, la Eucaristía y el canibalismo, de un lado, y las reliquias y huesos mágicos, de otro, formaban binomios tensos, de los cuales europeos con frecuencia podían aprovecharse para crear metáforas de crueldad y barbarie dentro del mismo continente. Los tupíes, por su parte, trataban de adaptarse lo mejor que podían a su nuevo mundo, asimilando y resignificando, entre otros objetos, los huesos de los jesuitas. Muchas gracias. Muchas gracias.